Soy Yolanda Ruiz y tengo 60 años. Soy María Elvira Samper y tengo 77 años. Somos menopáusicas. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a hablar de todo, de lo bueno, lo malo, lo feo, las felicidades, los fracasos, los éxitos. De política, de economía, de arte, de música, de literatura, porque las mujeres menopáusicas están en todos los oficios. Vamos a hablar de las vidas de estas mujeres, no solamente del proceso menopáusico y de la vida privada, sino de la vida pública también. Hoy quiero plantearles varias preguntas que vamos a conversar con nuestra invitada. ¿Qué significa ser primera dama? ¿Cómo se viven la maternidad, el abuelazgo, la menopausia, la relación de pareja cuando se vive en una casa de gobierno, cuando está el ojo público encima? ¿Qué hay detrás de las cortinas del poder? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive en una familia grande? ¿Cómo se crece en una familia grande? ¿Cómo se vive hoy la vejez? ¿Hay retiro? ¿No hay retiro? ¿A qué dedica el tiempo María Clemencia Rodríguez, más conocida como Tutina, que es nuestra invitada de hoy, ex primera dama de Colombia? Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Yolanda, María Elvira, muchas gracias. Se me había olvidado cómo era esto de los micrófonos. Pero mire que esto aquí está sencillito, con pocillito Pues de sí, la tinto, verdad que además conversación. después de tantos años que han pasado ya uno Mucho se tiempo calma. sin entrevistas y sin micrófonos y sin nada. Mucho, ¿Y eso es un afortunadamente. respiro? Total. Estábamos hablando fuera de micrófono de la edad, entonces yo le preguntaba a Tutina si, para confirmar, yo había visto que son 63 años, ¿sí? Correcto, son 63, a pesar que Wikipedia me tiene en otro nivel. ¿En qué nivel? Más grandecita, mayor, pero mi hermano Mauricio me dice, deje así, Tutina, no corrija, porque entonces la gente va a decir, ¿cómo se conserva de bien si tiene 69? O sea, según Así se Wikipedia, quedó. 69. 69 o 68, una cosa así. En cambio a mí Pero me son- los disminuye, a mí me rejuvenece, pero bien, Que a todo todos el nos mundo sirve. además se sorprende con los 77 de María Elvira. Es que yo me puse a hacer cuentas, ¿no? 63, y yo calculando. Yo dije, pues a Tutina debió tocarle la menopausia en la casa de Nariño. Claramente me tocó en la casa de Nariño, razón por la cual no me di cuenta. Había tantos otros temas que no era tan factible darse cuenta. Y la verdad, Yolanda y María Elvira, a mí no me dieron calores. No me pasó como nada grave, pero sabe que me parecería chévere que le preguntaran a mis hijos, porque de pronto ellos ¿Cómo? dicen que sí, que yo me volví insoportable. ¿Y sí? ¿Lo dicen? No me lo han dicho. Les voy a preguntar después de esta entrevista. No me lo han dicho. O sea, pero no, ni calores, ni ese cansancio, ni se alteró el No. sueño. O el No sueño había ya estaba tiempo, alterado. No había tiempo. No había tiempo. No había tiempo. Y si el sueño se alteró, coincidió con la presidencia, ¿sí? Que también era uno todo el día en un sobresalto, una llamada, Entonces, pues no hubo tiempo como de ser tan consciente, cosa que me parece buena, pero Pero pasó tuvo sin ayuda pena ni médica, es gloria. decir, porque uno No. sabe que, nada, no, solita, limpia. Solita. Mi ginecólogo de cabecera, que me conoce desde que soy chiquita, nunca, pues hacía los controles normales, pero ni me daba consejos. Y de ni me daba repente, nada, chao, porque se como fue no la había- menstruación y como listo. no había quejas, entonces pues, Claro, pasó nunca limpia. sí. Oye, Bien, qué bien, envidia, qué bien, envidia, bien, porque bien. aquí ha pasado de todo. Con las mujeres que hemos conversado nos ha pasado de todo, pero eso es una maravilla. Ahora, estar en la casa de Nariño y vivir lo que me preguntaba yo al saludar, la vida de pareja, los hijos, la menopausia, que por fortuna no tuvo, dijéramos, consecuencias. ¿Cómo es esto? Es decir, ¿cómo lidia, cómo combina vida pública y vida privada? Yo creo que es el momento, por ejemplo, por primera vez lo voy a decir, y es vivir en función de los demás y poco en función mía. Y eso me di cuenta mucho después, ya estando por fuera. Yo vivía pendiente de Juan Manuel, yo vivía pendiente de mis hijos, yo vivía pendiente de mis papás, y poco para mí, ¿sí? Por eso ahora estoy dedicada a mí, a cuidarme un poco, a hacer un poco lo mío, a hacer un poco lo que me gusta, porque mis tiempos eran dedicados, me volví cuidadora de Juan Manuel, cuidadora de mis hijos. Sí, esa es una función de mamá, pero de pronto fue mucho más concreta y mucho más decidida. Pero yo creo que me gustaría echar un poquito más para atrás, porque usted conoce al presidente, al presidente Santos, cuando era subdirector del Tiempo. Es decir, usted entra de entrada, perdón la redundancia, en una familia de figuración política con mucho poder. Usted había tenido algunos puestos de función pública y por otra parte había tenido su proyecto personal, sus libros infantiles, Pinitos. Así es. Ese entrar desde ese momento y no solamente desde ya que está en la casa de Nariño, la obliga un poco a redefinirse, a postergar sus planes, a Por ponerse supuesto. entre paréntesis. Por supuesto, María Elvira, por supuesto que eso es de ese tamaño. ¿Duele? Porque no, la verdad nunca me dolió, nunca me ha dolido y seguramente pues ya no me va a doler.
esa sí fue una decisión de vida. Y Yo fue tenía decisión claro. consciente. Total, Ujú. total. Yo sabía, Juan Manuel Santos, qué quería. ¿Y en qué se metía? No tan rápido, la verdad no pensé que fuera tan rápido porque esto empezó a suceder al muy poquito tiempo de estar casados, pero la decisión, y lo he dicho varias veces, por amor estuve lista a entrar en su mundo y ayudarle, y yo creo que pues lo logré. Ese mundo tuvo muchas complicaciones, no solamente las que ha señalado Yolanda como en las preguntas, sino tuvo unas implicaciones muy duras en términos familiares. Y eso comienza desde el mismo momento en que el presidente Santos decide salirse del periódico para ser ministro. Después vienen conflictos con la otra parte de la familia y los que se hicieron más públicos fueron las peleas o los enfrentamientos entre Francisco Santos, vicepresidente, que había sido vicepresidente, ya el presidente Santos, y eso cómo afectó a la familia, eso cómo afectó su vida diaria, porque era una familia muy unida. Claro que afectó, pero ya es una etapa superada. Afecta porque uno no puede creer que el primo hermano doble, que además es doble, pues maltrate de esa forma a Juan Manuel y por ende a mis hijos. A mí no, yo no soy Santos, pero mis hijos sí. Entonces dolió en su momento, claro que dolió, pero esos son los dolores que va uno pasando rápidamente. Y ya pasó, yo quería preguntar si ya pasó como que superado también y hay una relación familiar bien estable. No hay ninguna relación familiar. Digo, o sea, yo, el dolor pasó, que es diferente. Sí, al principio a uno le dolía, tratamos de hacer varias cosas para medio componer el tema, inclusive con los jóvenes, ¿sí? Entre los primos, Martín, Esteban, María Antonia, con sus primos, pero bueno, no, quedó de ese tamaño. Finalmente, quien agrede de esa forma al papá, pues duele. De pronto, nota para millennials, María Elvira, es que aquí decimos que hay gente muy joven viendo este programa, entonces decimos, había una relación ahí de primos dobles entre Juan Manuel Santos y Francisco Santos, que era el vicepresidente en su momento del expresidente Álvaro Uribe, y que se convirtió en un opositor muy grande, ¿no? Del gobierno de Juan Manuel Santos, y esto genera pues todos estos choques de familia tan difíciles. De acuerdo. ¿Algún momento específicamente crítico en esa presidencia? Yo he pensado mucho, por ejemplo, la noche del plebiscito. No sé si fue esa la peor, hubo otros momentos. No, varios momentos críticos, ¿no? O sea, esos son los que le duelen a uno profundamente, pero que uno va sanando. El plebiscito fue violento, y yo todavía cierro los ojos y pienso ese día desde que amanece. Claro. Porque desde que amanece lloviendo, no sé por qué yo amanecí nerviosa, le dije a una amiga, estoy como estresada, me dijo, el plebiscito arrasa. Y yo le dije, ok, él sí va a arrasar. Y le dije, ok, pero yo estaba como inquieta. Había algo aquí adentro. Finalmente, pues un resultado lamentable en el sentido que uno que está por dentro, que está viendo lo que está haciendo el Señor, pues uno dice, la paz es el bien común de cualquier nación, imposible que los colombianos le digan que no. ¿Lloró? Pero mucho. ¿Usted lloretas? Pero mejor dicho, fácil. ¿Y cómo pasaron ese día? Sí, iba a decir eso, ¿qué se dice? No. O sea, ¿qué se le dice? No, ¿Qué es que hablan? ¿O no se dice nada? No se dice nada, se llora mucho. Martín lloraba a cántaros, yo también lloraba mucho. María Antonia y Esteban bastante más controlados. Su papá distante, pensando en todos sus planes. ¿Qué hacer? B, C, D, etcétera. Y bueno, pues al otro día nos contó lo que él estaba pensando, y claramente pues el apoyo fue incondicional. Y a hoy y a siempre. O sea, mis hijos y yo somos unos convencidos que es el bien de una nación. Que aquí lo hayan tratado de parar, pues bueno, la historia se encargará de eso. De ser el juicio final. Usted vivió también un momento muy complicado en la presidencia, ya muy, muy íntimo y muy personal, que es cuando le diagnostican el cáncer al presidente. Y un episodio que a nosotros personalmente nos dolió mucho porque, digamos, fue inclemente cuando él estuvo en Barranquilla y tuvo ese accidente. ¿Cómo vivió cuando le dice, tengo cáncer, o me dijeron que tengo cáncer?
¿Cómo encajó esos momentos para seguir adelante sin declinar? La verdad, Juan Manuel siempre ha sido muy juicioso con su salud, entonces hacía sus chequeos permanentes. Nosotros no estábamos, mis hijos y yo no estábamos en Colombia, estábamos en vacaciones. Y Juan Manuel es una persona muy racional y muy frentero. Entonces me llamó y le dije, ¿cómo te fue? Porque le estaban haciendo una biopsia. Ya habían pasado 4 días de la biopsia y yo sí le había preguntado qué pasó con la biopsia y me decía, no me la han entregado. Llamé a un hermano que tengo médico, le dije, ¿qué pasó con la biopsia? Y él me decía, no, simplemente estaba embolatando la cosa. Y me llamó y me dijo, quiero contarte que salió la biopsia y tengo cáncer. Por supuesto, pues... Dios, esa palabra es que esa palabra es lo más invasivo, eso se lo come a uno por dentro, pero instantáneamente estábamos ahí y yo colgué el teléfono y le dije a mis hijos, su papá acaba de llamar y esta es la noticia, yo me voy mañana para Colombia y ustedes se quedan acá. No, que nosotros también nos vamos, y les dije, no, quédense acá, yo me voy mañana, organizamos todo de una manera tranquila para que el médico nos explique y bueno, vamos manejando el tema. Y así fue, yo me vine primero, ellos se vinieron como a los 4 días, organizamos la reunión con los médicos, nos explicaron y había que esperar 2 meses. 2 meses eternos de angustia. ¿Para hacer la cirugía? No, o después Claro, de la cirugía. para hacerla. ¿Para hacerla? Claro, porque hay que esperar dentro de mis pocos conocimientos médicos a que se desinflame la próstata. Esperamos esos 2 meses que fueron eternos, amargos, y el día que Juan Manuel nos dijo, mi obligación como gobernante es contarle al país. Claro. Ese día fue un día otra vez duro, ¿sí? Porque enfrentarse a hablar de la vida íntima de una persona, pues no es lo más cómodo del mundo, pero entendimos, lo apoyamos y salimos en la rueda de prensa. Me acuerdo que era con el director de la Fundación Santa Fe, el doctor Ginás, y el doctor Felipe Gómez, que era el médico tratante. Y bueno, enfrentar la realidad, después la cirugía y poco a poco la recuperación. Y bueno, ese fue el proceso. Pero ¿y salió todo bien? Un proceso. ¿Llegó un momento en que uno dice, respiramos profundo y tal? ¿O eso se demora en saber? No, eso se demora, esos son procesos que son largos, son procesos que tienen que tener control pues de por vida. Así es. Tutina, hemos hablado de los momentos amargos, que son muchos en un país como este tan torturado, pero tiene que haber momentos también muy positivos. ¿Qué lecciones le deja eso estar en el poder? De lecciones negativas me imagino, no sé, el estar en el ojo público permanentemente criticado, pero lo positivo, ¿qué aprendió? ¿Qué le deja el poder? Muchas cosas. La verdad es una oportunidad de servir, claramente, con mucho miedo. Yo le digo que la primera sensación en el momento en que Juan Manuel gana es qué miedo, qué viene, porque uno no tiene ni idea qué viene, qué pasa. Yo nunca me he expuesto, digamos, yo, a la vida pública, entonces ese tema es un tema complejo. Tirar a mis hijos a la vida pública también es difícil, fue difícil, es difícil y será difícil, porque de todas maneras, pues... Ya quedaron en la vida pública. Los identificaron y ahí quedaron. Y el Nobel y el Elders, la presidencia del Elders. Todo. Entonces, bueno, muchos momentos maravillosos, esos son los que espero me acompañen hasta el día que me muera. Y los tristes, como hablábamos ahorita, o agresivos o lo que fuera, van pasando. Y son ¿Perdona? ¿Es fácil perdonar? La palabra perdonar es difícil, María Elvira. La palabra perdonar es una palabra que tiene mucho peso. Pero sí, soy una convencida, después de ver todo el proceso de paz, tengo que ser una convencida del perdón, y claramente soy una convencida del perdón. Yo creo que todos tenemos derecho a unas segundas oportunidades en muchas circunstancias. Y sí perdono, sí creo en el perdón. El premio Nobel no lo esperaban. No. Lo digo yo porque es que recuerdo mucho que nosotras estábamos trabajando en RCN y cuando pues uno siempre que hay una noticia que puede ocurrir, arma como un plan de trabajo. Yo fui armando mi plan de trabajo, todo el cuento, y recuerdo que hablé con alguna fuente en la casa de Nariño y decía, no, o sea, como que no había ninguna expectativa ni preparación de nada. Y yo dije, bueno, nosotros de todas maneras estamos pendientes, parece que las probabilidades no son muy altas, pero dejamos indicaciones a los periodistas de turno, porque eso fue en la madrugada. Claro. Dije, entonces si pasa esto, tal, llaman, no sé qué. Pero a mí me sorprendió es que había cero Pues es plan, que lo primero que pasaba, Yolanda, y lo digo por mí,
Nosotros ni siquiera sabíamos que Juan Manuel estaba postulado, que lo habrían postulado, ni idea. Y pues menos después de la derrota del domingo en donde estábamos realmente molidos. Hablo por mis hijos y por mí. Sí, Juan Manuel no, Juan Manuel en esas cosas se fortalece, pero nosotros estábamos molidos. Entonces, ¿cuál premio Nobel ni cuál nada? Y entonces, ¿cómo se enteran? Eso fue llamada en la madrugada, porque eso fue en la Fue madrugada. una llamada en la madrugada, muy bien. sí, una llamada en la madrugada. Yo me había ido para la finca, la verdad, dentro de todo mi cansancio mental y todo lo que había sucedido ese domingo, yo les había dicho el lunes cuando Juan Manuel nos dijo, voy a hacer este plan B, voy a convocar a todos los opositores de este proceso, a ver a dónde llegamos, que entre otras quiero decirle que de los 50 y tantos puntos, 58. esa oposición aprobó 52, entonces hoy por hoy yo sigo sin entender por qué dice que le robaron el plebiscito si llegaron a unos acuerdos, 2 puntos sobre 58, pues a ver, porcentaje es, entonces cuando dicen no, es que nos roban el plebiscito, uno dice bueno, debe ser que no supieron que había habido unas mesas de diálogo y habían llegado a unos acuerdos. Ese pedazo a veces se olvida de Se la olvida. de la Del arreglo. No recordarlo, o sea, el plebiscito gana el no por un margen muy menor. pequeño. 40 y pico Se mil convocan votos, no unas más mesas creo. de negociación con los líderes del no y se hace una negociación sobre la cual sale el acuerdo. Con base en la negociación que se hizo, pasa por el Congreso y se hace el acuerdo. Así Es decir, eso tuvo un camino entre el plebiscito y la firma del Teatro Colón, hubo un camino. Que a Así veces es. como que así se- Y camino Lo que pasa es que institucional. los primeros que se encargan de decir que le robaron el plebiscito fueron los que se sentaron a negociar, que a mí personalmente me sorprende mucho, pero bueno, vuelvo y repito, la historia se encargará de todas esas cosas. Y para mí el testimonio de su papá frente a mis hijos y ahora frente a mis nietos, porque Celeste algo entiende que pasó, claramente está muy chiquita, pero para mí eso es lo valioso. Que mis hijos vivieron ese proceso, mis hijos lo sufrieron Y se curtieron. y se curtieron. Mire, Juan Manuel, como buen marino que fue. nos No como enseñó- buen marido. También, las dos. Tengo que decirte que las dos, pero como buen marino que fue, lo que nos enseñó en estos años fue a navegar con turbulencias, con mar en calma, y bueno, esa fue nuestra vida, navegar. Sí, sí, ¿Cómo no, hace, entonces- cómo hace usted para, digamos, en esos momentos en que están molidos, mantenerse en control, digamos, no tirar la toalla? ¿Qué la mantiene a usted como no me puedo desmoronar? La fe, María la confianza en sí misma, la confianza en su marido, como un deber, una misión que siente que tiene con Pues ellos. la verdad les tengo que decir a ustedes que me desmoroné 1500 veces. Yo les puedo asegurar que fueron 8 años de gobierno en donde las semanas que viví allá adentro, todas lloré. Por A o por B razón. Unas de felicidad, otras de estrés, otras de rabia, lo tengo que reconocer. Entonces, pues y sí, momentos fueron- de decir, ¿por qué nos metimos? ¿Qué Demonios. hago en esto? ¿Qué hago en ¿Por esto? qué Sí. estamos en esto? Claro que sí. La que más moral me daba, mi mamá. Bueno, y mi papá santanderiano, entonces para mi papá no había nada de qué preocuparse. Sí, los santanderianos son... Arrechos. Y mi mamá, mucho más sensible, me daba ánimo, pero yo traté hasta el final de los días de contarles cosas que sucedían. Inclusive muchas veces yo decía, por favor, llamaba a las personas que trabajaban en la casa, les decía, desconecten la televisión, Ay, qué angustia. que hubo un daño de DirecTV, porque había cosas que yo no quería que les llegaran. En algunos momentos me sentía culpable de que ellos sufrieran, pues porque finalmente estaban expuestos y les dolía, claramente, les dolía la crítica a Juan Manuel, les dolía la crítica a mis hijos, les dolía, no a mí, porque también tengo que reconocerles que a mí me trataron más suavemente, conmigo no se metieron sino por ahí, de vez en cuando con las cortinas, las almendras, pero, Sí. pero unas cosas mucho menos agresivas y menos constantes y frecuentes. ¿Hay algún arrepentimiento de ese paso por el poder? De decir, hubiera podido hacer esto así o asá, errores, en fin. No, yo creo que errores cometemos todos y seguramente pues cometí 1500, pero no tengo arrepentimientos. Creo que fue una etapa de la vida que entendí claramente que tenía un comienzo y que tenía un final.
Yo me despedí de Casa de Nariño mucho antes de ese 7 de agosto. Estaba cansada, estaba agotada, tenía esperanzas de vivir de forma diferente, de recuperar la esencia nuestra realmente, que era lo de antes. Lo de la presidencia era un préstamo, una cosita que se pone uno un tiempo, pero se la tiene que quitar y la tiene que entregar. ¿Sí? Entonces, y se fue entregando antes de... Yo la fui entregando bastante antes. ¿Con sacada de corotos y todo? Todo. Yo empecé ¿Sí? a sacar de a poquitos. Sí, yo empecé a sacar de a poquitos. Inclusive si ustedes miran, hay una foto de mayo, en donde yo estoy con el camión de los trasteos en mayo. Y esa foto no fue tomada en mayo, esa foto fue tomada en abril. O sea, desde abril comenzó el trasteo y entregaban el 7 de agosto. Claro, yo me fui en abril con la disculpa que María Antonia iba a tener a la niña. Ajá. Entonces le dije a Manuel, es el momento de irme, estar cerca. Y ella dijo, me dijo, pero cerca, ¿cómo así? Le dije, pues sí, quiero estar pendiente de lo que se ofrezca. Y él me dijo, mira, no te vayas, que en cualquier momento pues te llevan en 5 minutos. Pero no, yo estaba buscando mi disculpa, entonces empecé a sacar de poquitos. Inclusive las personas que estaban en Palacio me decían, señora María Clemencia, usted es la primera persona que saca las cosas con anticipación. Nosotros le ayudamos más adelante. Yo les decía, no, es de a poquitos. Y en abril, 5 de abril, ya me fui del todo. Inclusive mandé por los perritos. Le pedí el favor. 4 meses antes. Pedí el favor de que fueran por los perritos con la disculpa que los iban a bañar. Y ya los traje a mi casa y no los regresé nunca más a Palacio. Tutina, Bueno, o sea, que era sí, ganas de irse. no, sí, no, porque usted habla de una etapa, pero usted nos habló de su papá y de su mamá. Cuéntenos un poco cómo fue su infancia, cómo era esa familia, cómo fue esa educación, entiendo, muy severa. Claro. Bueno, 8 hijos es un número enorme, enorme. Y además cerraron con broche de oro, mellizas. 6 y unas mellizas. Yo formaba parte de esas chiquitas de la casa. Entonces, bueno, 2 hombres, 6 mujeres. Mi papá santandereano, absolutamente santandereano, muy estricto, muy exigente, muy disciplinado. Mi mamá, una paisa bonachona, pero muy nerviosa. Entonces era una mezcla difícil para los permisos, porque mi papá por estricto, entonces ponía unos horarios, y mi mamá era por nerviosa, que si nos íbamos a matar, nos íbamos a estrellar, si nos veníamos con el borracho, bueno, en fin, pues criar 8 no debió ser fácil. Yo pienso y digo, mira, mis papás, ¿cómo hicieron? ¿Y usted era indisciplinada, se fugaban, hacían pilatunas? No, éramos juiciosas. ¿Se sentía muy encorsetada? En el colegio era súper juiciosa. O sea, era de las que mandaban a los entierros con el uniforme, por juiciosa y porque el uniforme estaba planchado. Entonces Emma Gaviria nos mandaba a hacer la calle de honor a las que teníamos el uniforme planchado y que éramos juiciosas como un premio. Ay, ella siempre bien puesta desde chiquita, sí, ¿no? Perdón el comentario ahí, sí, pero ella además, es que yo digo, es una cosa. Sí, siempre se ve impecable. Muchas Todo gracias. el mundo la envidia, le envidia a uno la figura, la belleza, los vestidos, todo. Eso sí que pasa. Además con la menopausia, con todo, entonces las arrugas, pero esa es la vida. Pero usted era súper bien puesta y súper juiciosita. Sí, era juiciosa. ¿En algún momento hubo desjuicio o no? Claro que hubo desjuicio. Mis papás estaban construyendo una finca. Ellos tenían una finca en Villeta. Siempre tuvimos finca en Villeta. Mi papá el viernes nos esperaba, apenas bajábamos del bus 4 de la tarde, ya con un Jeep Nissan, o Toyota, ¿qué? Nissan, bueno, sí, Nissan. Con las bancas así. Ya mi papá tenía el carro cargado con el mercado. Simplemente esperaba que uno entrara a la casa, se quitara el uniforme y se pusiera el blue jean con la camiseta para irnos para Villeta. Y no había derecho a pataleo. No. Podía ser ese era el plan. La fiesta de la mejor amiga, lo que fuera. Si era una decisión de mi papá, era sin discusión y había que aceptarla. Pero en la medida en que fuimos creciendo, mi papá empezó a darse cuenta que vivíamos aburridos de ir a la finca y un día nos dijo que la iba a vender. Y todo el mundo dijo, pues que la vende, que nos importa. Pues dicho y hecho, la vendió. Se la vendió a un alemán que vivía en Colombia a puerta cerrada. Y nosotros todos felices de que lo hubiera vendido, porque los desprogramados fueron ellos, no nosotros. Claro. Después de un tiempo, cuando se dieron cuenta que estaban desprogramados, resolvieron volver a construir. Y en el entretanto, pues crecíamos, y en el entretanto no había celulares, no había forma de comunicarse, sino un telecom.
O sea, ellos se iban para la finca y los hijos Se iban para quedaban un por aquí. hotel en Villeta. Para un hotel. El Ustedes hotel aquí. Mediterráneo en Villeta. Y los hijos se quedaban y ustedes acá. aquí Nos Home quedamos Alone. acá y Home Alone. Cómplices todos además. Y a las 7 de la noche cerraron Telecom. Y O sea, ustedes, que a las Entonces 7 era de la noche, maravilloso. fiestas. No, ya estábamos todos vestidos. Era esperar la llamada a las 7 de la noche. Que yo, mami, no, ya Aquí nos está vamos a todo. acostar, ya nos vamos a empillamar. Y pues claramente ni nos vamos a acostar ni nos vamos a empillamar. Estábamos todos de tacón, en fin, Y listos a la para salir. rumba. Y una vez se devolvieron. y encontraron la casa desocupada o ustedes recién Encontraron- saliendo todos. Creo que nos encontraron como a 2 a 3, incluida yo. No sé por qué yo estaba en la casa, pero bueno, ahí estábamos y claramente pues el regaño fue infinito. Mi papá era muy estricto y ya, y aprendimos la lección de que a escondidas nada, porque pues cómo. Pues sí. Pero es rico tener familia grande. Digo yo que también fuimos siete hermanos. Lo mejor. Y es maravilloso, no tiene con quién jugar. Siempre tiene parche de alguna manera, ¿no? Es decir, con siempre quién hay jugar y plan. con quién pelear. Y con quién pelear. Entonces también, uno obviamente. buscaba aliados para pelear y aliados para ser amigos. Entonces, sí, y los grandes y los chiquitos, ¿no? Y en mi casa eran los monos y los pelinegros, porque éramos mitad sí, y mitad, sí. entonces era como una cosa compleja. Las Tribu. vestimentas, sí, las vestimentas pues de las mujeres éramos todas vestidas iguales. Mi mamá se iba a Cajicá y compraba los paños por Nosotros rollos. Nos hacía también la ropa igual. Mi Claro, mamá a las por 3. rollos. Sí. Me iba a comprar unos paños, es que me parece estar yendo a Cajicá a comprar esos paños. Mi mamá decía, dame el rollo, pues claro, dame el rollo porque éramos 6. Claro. Entonces las faldas y las todo eran igualitas. Tú, Tina, usted perdió a su mamá hace relativamente poco y la perdió con Alzheimer. ¿Cómo es esa vivir con una mamá que estuvo tan cercana y verla ir que se va, que la va uno perdiendo? ¿Cómo fue eso? Pues le tengo que decir, María Elvira, que el Alzheimer es una enfermedad muy cruel porque además uno no sabe qué está pasando en la cabeza de la persona que la tiene. Mi mamá empezó con un Parkinson, fue evolucionando, inclusive para el matrimonio de María Antonia ya estaba deteriorada y hay una reunión con mi hermano médico en donde nos explicó Todo. qué era lo que iba a pasar. Y pues unos médicos que también estaban dando explicaciones y yo le pregunté al médico, le dije, ¿usted cree que mi mamá puede ir al matrimonio de mi hija? Y me dijo, es difícil porque ya una cosa donde hay un evento social, ya se empiezan. Entonces mi mamá solamente me pudo acompañar en la misa. Pero bueno, y después del sufrimiento, porque no sabíamos qué tan conectada o desconectada estaba. Y al final, pues claramente tenía una dependencia al 100% de quienes la rodeábamos. Y eso es muy triste y es muy doloroso porque uno no sabe qué está pasando. ¿Qué se aprende de un episodio como esos tan duros? Que se aprenden muchas cosas. Primero, el amor por la mamá. Yo les digo a mis hijos y ellos me miran con una cara como asombrados, yo nunca en mi vida peleé con mi mamá. No. Nunca. Pues es de no creer, de verdad. Nunca. Yo nunca le refuté a mi mamá un comentario, un consejo, porque entre otras, pues eran pocos los consejos que daban en esa época, ¿sí? No sé si por la forma de ser, no sé si por la cantidad de hijos que tuvieron o lo que fuera, pero era diferente. Y bueno, no, mi mamá fue una maravillosa mujer y obviamente la partida duele, pero hay un momento en que uno también quiere que se vaya. Soltar. Me dice, hay que soltar. O sea, yo no puedo ser tan egoísta de querer tener a mi mamá en estas circunstancias acá. ¿Qué se aprende? Se aprende que uno no quiere sufrir y no quiere que los demás sufran. Entonces de eso he hablado con mis hijos, con Juan Manuel, con mi hermano médico. No quiero sufrir ni quiero hacer sufrir. Usted es partidaria de la a los que están. eutanasia, nos está Totalmente. diciendo. Sí, soy partidaria de la eutanasia. Es decir, dijéramos, algún aprendizaje de ese proceso es tomar las decisiones con tiempo sobre la propia vida. Total. Y con tiempo es ahora. Yo ya firmé todos los documentos para una muerte digna, para irme tranquila, para que mis hijos estén tranquilos, para no generar además roces entre la familia, porque eso genera roces, ¿sí?
Yo he hablado con mis hijos de esto abiertamente y los tres me dicen que sí, que no me van a dejar sufrir, que no me van a llevar a no sé dónde. Pero que uno sé qué. no sabe, sí. Pero uno no Un sabe, momento. porque como anécdota les traigo un cuento que es divertido. Un día un perrito de los que teníamos en la casa estaba enfermo y habíamos resuelto que había que dormirlo. Y Esteban me dijo, yo lo llevo, le dije, sí, llévalo. Y se fue. Nos despedimos del perrito y bueno, se fue. Y a la media hora sonó el timbre, abrí la puerta y Esteban venía con el perro. Le dije, ¿qué pasó? No fui capaz. Me dijo, no fui capaz. Y le dije, de una vez te advierto, Esteban Santos, que a mí no me vas a hacer lo mismo. Entonces, en principio están de acuerdo, pero pues uno claro, no sabe. claro. Yo lo Sí. dije aquí con una anécdota similar cuando tuvimos que poner a dormir a una perrita. Y dije, yo tengo la teoría clarísima sobre la eutanasia, pero la dificultad que nos generó el proceso con la perrita me hizo generar muchas reflexiones, porque Claro. la tengo clara, pues para mí y para las personas que de mi entorno han dicho, yo prefiero no sufrir ni esto, que es más fácil, dijéramos, enfrentarlo así teóricamente que cuando uno ya tiene, porque empieza como uno a querer creer en milagros, en cosas que van a pasar y no pasan, no sé, ¿no? Es que cuando uno Es deja de ser difícil. funcional, Sí, ¿para qué? ¿sí? Creo que no hay sentido. Sí. O sea, si uno tiene otras incapacidades o discapacidades, pero uno medianamente puede ser funcional, creo que ahí hay que repensarlo. Pero cuando uno deja de ser funcional, De acuerdo. ¿sí? Cuando de verdad, inclusive la cucharada de la sopa no se recibe, ¿cuál es el sentido El baño, de alargar todo. además ese dolor para todo el mundo? Porque es un dolor que genera tristeza, que genera mal genio, que genera Sí. muchas cosas alrededor. Entonces yo sí estoy de acuerdo. ¿Cómo se tramita la muerte de una persona tan importante en la familia cuando hay niños chiquitos? Usted tiene una nieta de 6 años, si no estoy mal, Sí. uno más chiquito, y le toca la muerte, su primera muerte más cercana. A mí me tocó, mi primera muerte fue la de mi abuelo y yo tenía 10 años y para mí fue muy traumático porque entonces ni se hablaba, ni se tramitaba, ni nada, sino le tocaba a uno el trago entero y De ve a ver acuerdo, qué hace. de ¿Cómo acuerdo. hacen ahora? Ahora es totalmente diferente. Bueno, el caso nuestro se manejó muy diferente. Primero, mi mamá dentro de su Alzheimer y dentro de su cero forma de poderse comunicar, siempre quiso los niños. Cuando llegaban sus bisnietos, ella se alegraba mucho. Celeste desde el día cero hizo empatía con mi mamá. Entonces ella llegaba a la casa, se le subía en la silla de ruedas, la peinaba, le amarraba, porque mi mamá vivía de pañoleticas y de prendedores y de cosas. Le generaba como alguna empatía a Celeste y siempre la quiso. A hoy, Celeste no me ha preguntado jamás mi mamá por qué no hablaba, ni por qué no caminaba, ni por qué, nada. Simplemente la asumió así, entendió que la mamá de Api, como me dice, estaba Era así. Para ella es natural, es que para los niños hay un Claro, montón de cosas que son naturales. Que para uno no totalmente lo son, natural. sí. Entonces ella siempre lo manejó sin estrés. Y ya cuando empezamos a ver que mi mamá estaba muy cercana a la muerte, yo le dije, Celeste, mami se va a ir para el cielo, porque está malita y mami se va a ir para el cielo. Y ella me dijo, perfecto. El día que se murió mi mamá le dije a María Antonia, no quiero que le digas nada a Celeste, se lo diré yo, porque tenía unas amigas mexicanas que el año anterior habían hecho el altar de muertos y para Celeste eso le ha parecido espectacular. Yo me he encargado de conseguir todas las cosas para poderle armar su altar. Las calaveras, la comida, Todos los perros, papeles de colores, las una flores. amiga en México me compraba todo y me lo traía cada vez que podía. Entonces fui creándole ese escenario, preparándola para la muerte de mi mamá. Y así fue, mi mamá se murió un viernes en junio. El sábado yo le dije que le tenía una noticia, que mami se había ido y que le había dejado mucha salud y que la quería y que le iba a cuidar y bueno. Y la respuesta de Celeste inmediata fue, qué bueno, la voy a poner en el altar de muertos, en mi altar de muertos. Qué bonito. Entonces, por supuesto, seguimos viviendo esa experiencia para ella. Y me dijo, pero ¿y la foto? Le dije, no, mami te la dejó. Mami te dejó la foto y mami te dejó el marco. Y tal cual, armamos su primer altar de muertos y ella puso a la reina Isabel y a mi mamá, a la reina Isabel, porque ella está en el ángulo. Entonces, claro. El día que se murió la reina Isabel. Pues eso fue. Claro, eso fue. Entonces ella puso a la reina Isabel. ¿Cuántos nietos? Dos. Celeste de 6 y Mariano de 4. Bueno, abuelazgo, ¿cómo ha sido esa experiencia? La mejor etapa porque es
todo el mundo, es un dicho absolutamente común que es el amor sin responsabilidad. No, yo no creo que sea sin responsabilidad. Yo creo que hay responsabilidades que yo las asumo, es un amor diferente. Son vivencias de cosas que tal vez uno no hizo con los hijos de uno. Sí, es como si yo recapitulo, yo digo, esto no lo hice con mis hijos. Como por ejemplo, Martín Santos, muy chiquito, se me refundió dentro del apartamento un día y dije yo, ¿y ahora dónde está Martín? Y lo encontré debajo de una mesa. ¿Y se estaba escondiendo? Pintando, pintando con crayolas toda la pared, y yo duré 20 minutos gritando, ¡Martín, la pared! En este momento, si la pintan, si la rayan, cero estrés. No pasa nada. Sencillamente se limpia. A los si nietos no se les permite todo. Pero además también se les permite y no se les permite. Yo trato en eso de ser muy respetuosa con María Antonia, de no interferir en la forma de educar, pero eso no quiere decir que no le diga cosas que creo que le debo decir, porque entre otras, eso sí, para mí es la labor, cuando escogí ser mamá, de saber que seré mamá y que les daré consejos por lo bueno, lo malo, lo regular hasta que hagan sus días. Hasta el fin de mis días, incluida muerta. Se deja carticas. Claro, se les puede dar. Es que ellas saben, cuando yo esté muerta, ellos saben. ¿Y se dejan dar no, consejos? Seguramente les sabe a cacho, pero yo lo hago. No, es a que veces, las mamás pero somos ¿sabe mamás, qué, María que Elvira? tengan cuántos No, años, yo no me sí, atrevo a hablar. Pero ¿sabe qué, María Elvira? De ¿No? pronto últimamente he estado replanteando y digo, mejor guardar silencio. Y que sigan su rumbo a ver qué pasa, porque sí. Porque ahora además son de otras generaciones, piensan diferentes, se les ocurren unas cosas. Sobre eso tengo una pregunta, Sí. No sé si María tiene algo más sobre los nietos, porque quiero No, cambiar un poco de tema. como rectificarnos, reafirmar un poco lo que dice Tutina, que es que uno a través de los nietos intenta un poco rectificar aquello que uno cree que hizo. Bueno, digamos, uno siempre le están sacando cuentas, pero trata de uno de ser mejor abuelo de lo que cree que fue como mamá, rectificando algunas cosas. Seguramente. La verdad, bueno, sí, rectificando algunas cosas. La verdad, yo para mis adentros, yo me cuestiono en qué me equivoqué en la educación de mis hijos y me debí equivocar en 4 millones de cosas. Pero el final del producto Está bien. Salieron buenos los muchachos. Está bien. Yo en eso estoy satisfecha. Creo que hice una labor. Creo que entregué muchas cosas de mis tiempos, de mis momentos para educar a mis hijos y creo que me quedaron bien, creo. ¿Y el papá qué tan presente estuvo? Porque No, con una vida complicada de política. No, Juan Manuel fue un papá, no digamos la palabra ausente porque eso suena horrible, pero digamos que Juan Manuel tenía 1000 actividades, tenía unos tiempos diferentes, viajaba a montones porque era ministro de no sé qué, ministro de lo otro, ministro de bla, bla, y viajaba, y yo sencillamente agarré ese bulto de mis niñitos y resolví. ¿Y eso pesó en algún momento? Digo, hay como cosita por dentro que uno dice, faltó más, o se entiende pues que el papá estaba en otro rollo, los hijos reclaman. Nunca lo reclamaron, nunca, porque finalmente los espacios que tenían con sus hijos eran buenos, entonces no lo reclamaron nunca. Martín sí un día me dijo, chiquito, pero no por otro contexto diferente que ya se los cuento, que él quería cambiar de papá. Y yo casi me muero, le dije, claro, ¿cómo así que usted quiere cambiar de papá? Porque era chiquito, y me dijo, claro, pero eso fue un error mío. La verdad, en ese momento, todos los colombianos poníamos los afiches de Luis Carlos Galán en las ventanas. Y Martín me preguntó, ¿quién es ese señor? ¿Por qué está puesto en todas las ventanas? Y yo le contesté, un señor que quería ser presidente y lo mataron. Entonces Martín inmediatamente amarró, mi papá quiere ser presidente, lo van a matar, yo no me quiero quedar sin papá, entonces voy a conseguirme un papá que no quiera ser presidente. Hablando. ¿Y ese era un temor? Porque es que para Martín, en este país, para Martín sí. Mi mamá también de otra forma me decía que era divertido. Mi mamá me decía que ella me iba a pedir un favor. Le dije, ¿qué, mamá? Me dijo, nunca te pongas en el mismo carro con Juan Manuel y los niños. Trata que Juan Manuel vaya solo y tú vas con los niños aparte. Entonces, ¿por qué, mamá? Me dijo, porque si pasa algo, pues pero no muy quiero. Práctica. Entonces, fueron decisiones fueron decisiones que tomamos. Nosotros muchas veces no estuvimos juntos, sino separados. Otro episodio que entiendo que fue muy difícil para usted, precisamente por las ausencias, digamos, obligadas del presidente Santos, fue su embarazo con Esteban, que fue un embarazo de alto riesgo. ¿Cómo pasó eso? Yo llevaba 3 meses de embarazo, Juan Manuel, ministro de Comercio Exterior, entonces un día en Paraguay, otro día en Alemania, época de Gaviria.
un día en Paraguay, otro día en Alemania, bueno, en fin, se movía por el mundo mucho, mucho. Y a los 3 meses de embarazo se me desprende la placenta. No es placenta previa, la gente se confunde, no, esto es un desprendimiento de placenta. Quedo en la clínica instalada por los siguientes 4 meses hasta que nace Esteban, con un papá que viajaba por el mundo, yo con 2 niñitos en mi casa, y usted parqueada en la yo clínica. En una clínica, cuidando ese bebé que no sabía si era niño o niña, porque nunca quise saber si era niño o niña, cuidándolo con unas hermanas solidarias que hacían turnos y se encargaban de mis hijos, del mercado de mi casa y del funcionamiento de una casa Entonces digo, normal. ahí es donde la familia grande. Claro, Y acompañándome. Claro. Porque entonces me tenían que acompañar porque yo no podía hacer nada en la clínica. Entonces un día iba y me lavaba el pelo entre la cama, la otra me enseñaba a hacer bucila, bueno, en fin. ¿Hacer qué? Bucila, ¿se acuerda de eso? No. No lo detesto porque dice tantas ¿Qué es que eso? los detesto. ¿Qué es bucila? Son esas cosas de Navidad que iban como con lentejuelitas y que la botica y el tapetico de Navidad y no. María decoración Elvira, navideña. de eso en mi casa no va a encontrar nada, Nada. porque hice tanto durante los 4 meses Que que no. quedé hasta acá. Total, Juan Manuel iba y venía. Entonces, por ejemplo, como la comida de la clínica no es la mejor, Es horrorosa. entonces mi mamá se encargaba de prepararme la comida y Juan Manuel cumplía con traerme de Alemania el super termo Sí. que te mantenía la comida caliente. Caliente. Entonces eso era su apoyo, y cuando me dijeron a los 6 meses que tenían que hacer un examen para saber si el cerebro del bebé venía bien, estamos hablando hace 31 Sí, años, no, no que estamos no, hablando de ayer, no, porque sí. seguramente todo eso Ha mejorado, evolucionado claro. de una forma impresionante. El médico me dijo, tenemos que hacer esto para mirar y si no tomar decisiones. Y le dije, ¿decisiones de qué decisiones me está hablando? Y ahí yo le dije a Juan Manuel, le dije, ¿qué hacemos? Y Juan Manuel sabiamente me contestó, lo que tú decidas, yo te respaldo. Y pues ahí está Esteban. Y acaba de casar a Esteban. Y uno puede decir que es un poco su preferido. A ver, yo creo que la relación con cada uno de mis hijos es diferente por muchos motivos. El mayor es el mayor. Y esa Es el condición primero no se y la tal. quita nadie. Nadie. Además, el mayor, en mi caso, es el más parecido a mí. Martín y yo somos muy parecidos. Yo lucho muchas veces con Martín y le digo, por favor, ojalá que eso de mí se te quite rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que, pues claramente, Pues sí, hay uno no cosas que a quisiera. uno no le gustan, sí. De acuerdo. María Antonia es igual de pragmática a su papá, independiente. Y Esteban, por ese tiempo entre mi barriga, en esas condiciones tan difíciles, Claro. hubo un vínculo muy impresionante porque, de verdad, el tema que yo lo dejara de sentir era el tema que preocupaba. Yo decía, yo no siento el bebé, entonces se ahogó, se ahorcó, se murió, si lo que fuera. Y yo siempre decía, no siento ese bebé. Y él como que me hacía una señal y me decía, aquí estoy, Aquí estoy. tranquila, no se preocupe, que aquí estoy. Que me dices duro. Y bueno, entonces nació Esteban, y uno por la misma condición le tiene que dedicar más tiempo. Sí. Era un bebé prematuro, ahí tomé la decisión de dejar de trabajar, y ahí fue donde apareció Pinitos, Ah, los libros Los infantiles. libros infantiles. los libros infantiles. Ahora, los hijos y la política. Ninguno, hasta el momento, por lo menos en política electoral o lo que sea, pueden participar en el debate público, Martín, sobre todo, pero haciendo política no. No, Yolanda, yo creo que mis hijos quedaron ¿Vacunados? saturados, porque es que a mis hijos se les dieron muy duro, la verdad, pero ese no es el punto. El punto es que yo creo que ellos han descubierto que hay otras formas de servir al país que no sea con la política, y pues yo los oigo diciendo no más santos, pues porque es que de santos no hay santismo, no hay partido de santos, a pesar de que se lo inventen, no quieren, ellos le sirven al país desde otras instancias, como dirían los que saben del tema. No, Martín además sensible como yo. Y no parece. No creo que, úpale, y no creo que eso es... Hay que tener cuero duro. Sí, hoy sí. No, lo tienen, mis hijos lo Sí. tienen. Digamos que lo aprendieron a... Les tocó a la Sí, fuerza. tocó a la fuerza. A Martín lo masacraban por la mañana, por la tarde y por la noche. Esteban tiene un don de gente muy impresionante. Esteban tiene un carisma que la gente lo ve como un posible político, pero no, a pesar de que hablan de política, no, yo no los veo
o, como se los he dicho, esperen a que me dé Alzheimer. Una pregunta que se me quedó en el tintero antes de que pasemos a hablar de plata, que hay que hablar de eso también, María Elvira, y es si ha habido una discusión con las nuevas generaciones sobre la figura de la primera dama, porque es una figura que en los nuevos feminismos está siendo cuestionada, diciendo, pero ¿por qué las personas votan por un hombre, por el presidente? La figura de primera dama se convierte como en la mujer que va pegada a la historia del presidente, es una figura que está mandada a recoger, etcétera. Si hay esa discusión, si con María Antonia tienen esa discusión, si con otras mujeres jóvenes, y cómo la vivió. Es que yo creo que lo de la primera dama es antipático, es que el título de primera dama ¿de qué? Si uno no es primero de nada, ni segundo, ni quinto, ni décimo. Yo le contesté a un niño que fue a Palacio a una visita a un turqueado, y yo entré al salón de ministros y estaban todos los niñitos del Andino, por ahí de 7 u 8 años. Y entonces, que llegó la primera dama y no sé qué, y el niñito se quedó mirando y me dijo, ¿tú eres la esposa del presidente? Le dije, sí. Me dijo, ¿tú eres la primera dama? Y le dije, sí. Me dijo, no. Aquí ha habido otras primeras damas. Y tiene toda la razón. O sea, si se tratara de eso, yo fui la dama número 56 o 57, no tengo ni idea. Pero el título es muy antipático. Yo lo que creo, y así lo hice yo, y así lo sentí, una oportunidad para servir. Sin el título de primera dama, detesté que me dijeran primera dama, siempre dije, díganme tutina. Y por uno nadie vota. Mi mamá votó por Juan Manuel, mis hermanos, todo el mundo, la gente cercana a uno votó por Juan Manuel, no por mí. Pero terminan teniendo una posición muy cercana al poder, ¿no? Como se dice, del círculo más íntimo del presidente. Sí, es del círculo más íntimo, pero por otro tipo de relación. Y es, si uno no le dice la verdad, ¿quién se la dice? ¿Sí? Entonces, pues sí, y uno se convierte en un vehículo. Yo en eso fui muy cuidadosa, en no convertirme en un vehículo de llevarle y traerle cosas que no fueran estrictamente necesarias, ¿sí? Y no abusar de ese poder, ni para colocar gente, ni para decirle, oye, ¿por qué no nombramos a Yolanda? No, jamás en mi vida. Esos límites no se cruzan en el buen sentido de la palabra, para dar consejos, para decirle, mira, fulanito puede tener razón, o lo que sea. Y en eso lo hice. No me arrepiento, y Juan Manuel muchas veces me oyó, no solamente a mí, sino a mis hijos. Pero mire, hay mirando uno para atrás, por ejemplo, con Cecilia de la Fuente de Lleras se creó el bienestar familiar. Usted está detrás de una política que se volvió pública, de un programa que se volvió público, que fue el de Cero a Siempre. De acuerdo. ¿Cómo logró vincularse a eso para que finalmente llegara a la escala de convertirse en política pública? Porque finalmente ahí hay un papel, y creo que todas las primeras damas, yo me acuerdo, por ejemplo, Ana Milena Muñoz de Gaviria, todo el programa de las becas, de Batuta, es decir, es detestable el título, porque además ni tienen cargo, ni tienen función, ni tienen oficina, ni son pagadas, nada, pero, ni siquiera celular. Claro, pero mal que bien han estado vinculadas en la vida pública. Por eso digo yo, porque es una oportunidad de servir. Y eso me lo dijo fue mi mamá, cuando yo lloraba el día de que Juan Manuel ganó, porque como que uno, entre la emoción, entre la angustia, entre el reto, entre todo, mi mamá me dijo, ¿por qué lloras tanto? Y le dije, ma, me cuesta trabajo entender para dónde vamos. Y mi mamá me dijo, viejita, como buena paisa, aprovecha esta oportunidad para servir. Entonces, sí lo hace uno en esa condición de servir, de ayudar, porque es una oportunidad, porque finalmente, Yolanda lo acaba de decir, que si uno tiene poder de decirle al ministro de Hacienda, ayúdeme, porfa, dele más plata, claro, a esto. Sí, de todas maneras. Sí. Claro que lo hay. ¿Sí? No es que uno le imponga al ministro de Hacienda, yo jamás se lo impuse a Mauricio Cárdenas, pero ¿qué tal? Fue muy generoso. Yo le decía, ministro, ayúdeme, o con con todo lo que hacían de contrabando, que se me lo dieran para los soldados y los policías, ¿sí? En esas cosas es donde uno ayuda, pero si eso se llama ejercer poder, pues entonces se ejercía poder. Pero la condición era servir. Bueno, usted nos dijo en un momento dado que ahora usted está dedicada a usted. Sí, claro. Digamos que ahora la prioridad es usted. La pregunta es, ¿qué hace? ¿Cómo es un día en la vida de Tutina? ¿Cómo hace para mantenerse bien? ¿Hace ejercicio? ¿Qué hace? ¿Qué actividades tiene? ¿Qué proyectos nuevos tiene? Un amigo mío dijo hace unas semanas una frase que me encantó y la voy a traer a colación: retirada pero activa. Sí, eso está bueno, me gusta. Claro, me encanta.
Entonces retirada pero activa, encontré otras cosas, he descubierto otras cosas, inclusive María Antonia un día me dijo, mamá, ¿por qué no hacemos algo juntas? Y le dije, ¿qué quiere decir? Hagamos algo juntas. Entonces me dijo, ¿por qué no aprendemos a bordar? Y yo le dije, gran idea. Pues hemos hecho un grupo de bordar en donde nos divertimos porque además la profesora es una niña muy culta, es una niña maravillosa, llena de historias, llena de cuentos, entonces hacemos como una tertulia alrededor del bordado. Y quien ocupa sus manos, ocupa su cabeza. Entonces como que no hay tiempo de hacer. ¿Y ejercicio y eso? Hago ejercicio Dieta. 2 veces a la semana. Dieta, no, María Elvira, no. Yo no como en grandes cantidades, pero como de todo, como dulce, como harina, como de todo. La verdad, Qué no. rico. No me privo de... Sí. Pero pues obviamente uno se cuida Meditación y cosas de esas. No soy tan de meditación, no. Ni tan de yoga, no. La verdad, no. Pero hace su ejercicio, su Hago comida ejercicio 2 normal. veces a la semana Y mantiene las manos ocupadas. y mantengo mis manos ocupadas y eso mantiene el cerebro. Tengo varias preguntas en el tintero, pero esta sí es la última. ¿Y es alguna crisis grande en el matrimonio? No, yo creo que todos Momento los de- matrimonios tienen crisis, Punto indudablemente. de Es quiebre que la en- convivencia no es fácil. Uy, no. Si le cuesta a uno convivir con los hermanos de uno, que nos criaron iguales, nos dio las mismas oportunidades, nos dio la misma ropa, los mismos viajes, y tiene uno crisis porque somos seres humanos diferentes. La gente, por ejemplo, cuando me dice, es que no sé qué del gobierno, yo les digo, y es que ustedes creen que es que yo, todo lo que hacía Juan Manuel me parecía maravilloso. No, yo tuve muchas discrepancias en muchas cosas, y pues claro, todo eso genera crisis, y bueno, pues... Como de dejarse de hablar en algún momento. Claro, claro, y de quererlo, Ni audio ni video. Sí. ni audio ni video, tal cual, quererlo matar y meterlo entre una caja y que se desaparezca, o qué rico que se vaya para un viaje y yo me quede tranquila. Sí, varias, lo importante es lograrla superar, y bueno, ahí vamos, son 38 años de matrimonio, 38, por favor. son muchos, Bueno, muchos. hablemos de plata, que siempre es el colofón de nuestro programa. Y yo le quiero preguntar a Tutina, si alguna vez en la vida tuvo algún problema de plata, o siempre hubo como buenos recursos por trabajo, por tal, ahora tienen pensión presidencial, lo cual es muy bueno. Yo no tengo presión presidencial, no, Manuel, ya marido, quisiera yo, el marido, pero uno, ya quisiera yo. pero uno supone que se compra. A propósito, ¿pensión, Tutina? Yo, claro. Sí. En eso fui muy juiciosa y le recomiendo a todo el mundo ser juicioso, porque finalmente yo les digo a mis hijos, ahí está eso para la enfermera, para los pañales, Sí. para tantas cosas que nos van a llegar, Pero porque eso nos es van a llegar. importante. Sí. Siguió cotizando con Seguí mucho juicio. cotizando, ahí está muy bien. juiciosita, quietica. Pinitos fue un proyecto que le generó utilidades y las ahorró. Sí, nos divertimos, además hicimos una cosa inteligente con María Fernanda y Carvajal. sí, nunca repartirnos la plata, dejarla para la vejez. Ah, Así mire, es clave. Siempre mire. además punto. hemos dicho que vamos a hacer una casa de la tercera edad, en donde estemos las amigas, en donde haya una enfermera, donde haya una piscina, nos pueden hacer las terapias en la piscina. No hemos podido decidir el sitio. Calientico más bien. No, lo tenemos ¿No? claro, como la mesa, porque también Tibiecito. pues, queremos que los hijos puedan ir. No sabemos si ellos quieren Quieren ir. ir, pero por lo menos sí, uno siempre está pensando en eso. Claro, que los pero que hijos puedan vayan. ir. Mm. Sí, entonces, Ahora, ¿y la plata familiar? ¿Eso la es de plata Tutina, familiar, o no? mire, Juan Manuel Santos, el tema de plata es como un capítulo que no está dentro de sus esquemas. Es el más generoso conmigo, con sus hijos y con todo el mundo. Después de la pandemia, yo un día le dije, Juan Manuel, Organicémonos. en vida, hermano, en vida, entréguele a sus hijos en vida. Muertos no tenía ni qué es, de pronto se presta para problemas, Claro. y mejor que ellos sepan qué tienen entre los tres, que resuelvan cómo lo van a manejar, y son ellos los que manejan en mi casa las finanzas. Son mire. los que están encargados del tema, pues no es que Ah, ellos pero Y me usted dejan tiene de que decir, sexualidad. oiga, necesito No. que me den platica. ¿Cómo me No. parece la maravilla que no me toca decir? Ay, Ellos qué están delicia. tan organizados que ellos se encargan de todo. Ellos son los que uno les dice, oye, Martín, tengo 3 pesos, ¿qué hago con los 3 pesos? Y me dice, mamá, te aconsejo, hágase. Pero por ejemplo, si usted dice mañana me quiero ir, no tengo ni idea, quiero ir a Egipto. Con unas amigas. Usted tiene que llamar a sus hijos y necesito No quiero hay ir. la menor posibilidad Ah. que los tenga que llamar. Sencillamente giro, pero Listo. pues Sí, lo compro sí, y se sí, procede. sí, sí. Pero los que están enterados son ellos. Digamos que del día a día son ellos, ¿no? Bueno, No. interesante. Y La ya fórmula. también es otra etapa de la vida en donde uno tiene que Liberar. darse gustos, liberarse, y como les digo yo les quiero dejar a ustedes lecciones de vida, no les quiero dejar una... Patrimonio. Sí. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? Más bien, gocémonosla juntos, disfrutémosla juntos,
en este momento su papá y yo podemos, uno no sabe cuándo deje de poder, que no nos pase como me pasó con Celeste hace poquito, porque Juan Manuel, por favor, alcánzame esto, alcánzame lo otro, y yo le dije, Juan Manuel, hazlo tú, ¿qué tal que Claro. yo me muera primero que tú? Y se voltea a Celeste y le dice, sí, Bu, estoy de acuerdo con Api, aprende a hacer tus cosas porque estoy segura que Api se va a morir primero que tú. Ya, que se prepare. Entonces, bueno. Sí, pero digo, son hombres de una generación. Sí. Los hombres más jóvenes, me imagino que los hijos son mucho más cercanos a sus hijos, los que tienen hijos, y más cercanos a las labores domésticas y a todas Total. estas cosas. Son generaciones completamente Total, y distintas, además son distintas, ¿no? diferentes, se ayudan entre el hombre y la mujer y hay igual responsabilidad en los cargos o lo que hacen, comparten los gastos de las casas. Es Sí, distinto. Bueno, es distinto. distinto. Pues bueno, muy interesante esta charla. Fue un gusto de verdad, María Clemencia Sí, Rodríguez. muchas gracias. Le pregunté antes de empezar de Santos y me dijo, no me he puesto Es- nunca ese nombre, ¿no? Nunca me lo he puesto, inclusive muy al principio Juan Manuel me decía, cambia la cédula, y yo le dije, pero ¿por qué voy a cambiar la cédula si yo hasta el día que me muera soy esto. la hija de mi papá y de mi mamá? Nunca la cambié, tuvimos muchos problemas por no haber cambiado la cédula porque las reservas eran 4 Santos y un Rodríguez, entonces la Rodríguez no aparecía en las reservas del viaje, entonces me dio rollo porque no aparecía la Rodríguez, pero fíjese Sí. que ahora sí aparece la Rodríguez, Rodríguez, entonces sí. pues fue una etapa superada y me quedé María Clemencia Rodríguez, mi cédula es María Clemencia Rodríguez. Familiarmente, María Clemencia Tutina. Rodríguez. ¿Quién le puso el Tutina. apodo? Sí. No, Tutina y nos pudo qué. saber. Tutina y qué, exactamente. Sí. Somos 8 hijos, todos tenemos apodos y la verdad, como contesté desde el principio, ni idea por qué. Ni idea el Tutina, pero Sí. es Tutina. Y Tutina es otra menopáusica, invitada a menopáusicas. Claramente ¿Y qué? menopáusica y qué. Sin problema, son etapas, yo creo que la vida tiene ciclos que comienzan y se terminan. Y la menopausia es uno de esos, comenzó, se terminó y aquí estamos. Y aquí estamos por menopáusicas todas, ¿Y hay qué? que decir. ¿Y qué? ¿Y qué? Y gracias por aceptar la invitación. A ustedes, muchas gracias. Este episodio tuvo el patrocinio del Banco Popular. El banco que acompaña y respalda a la generación que lo merece todo. Este episodio también tuvo el apoyo de Compensar, aliados del bienestar integral.